tarde, señor director de la Real, señora directora insular del Cabildo, Paisaje, creo recordar, sí, señor presidente del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, señoras y señores, miembros de la Real. Iniciamos hoy la sesión en un día realmente histórico para Canarias, después de haber sido aprobado esta mañana el Estatuto de Autonomía. La sesión de esta tarde está dedicada al ámbito de la ingeniería. En primer lugar, intervendrá don Joaquín Soriano y Benítez de Lugo, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es máster en Ciencias por el Instituto de Tecnología de Illinois, donde ha sido profesor adjunto en Ingeniería Civil y Arquitectura. Es miembro permanente del IAEST, donde creo que estuviste becado también en Polonia. Para los que no conocen, el IAEST es una asociación internacional para el intercambio de estudiantes para el desarrollo de prácticas profesionales en el ámbito técnico. Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en diferentes ponencias técnicas, entre otras la CONMA. Son muchas más. Y además es miembro de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, y quién mejor que él para hablarnos de los ingenieros de caminos, canales y puertos en España. En segundo lugar, intervendrá don Amílcar Martín Medina, doctor en Química por la Universidad de La Laguna, catedrático de Física y Química que ha impartido docencia en diversos centros de enseñanza secundaria y en la Universidad de La Laguna, coordinador de Ciencias Experimentales del programa Abaco Canarias. Les recuerdo que la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza. Es pionero en la introducción de los sensores en Canarias para ampliar y diversificar el campo de experimentación físico-química. Estudioso como Joaquín de Agustín de Betancourt, el Gobierno de Canarias le encargó hace unos años una biografía sobre Agustín de Betancourt de carácter didáctico. Sus estudios han puesto de manifiesto las importantes contribuciones de Agustín de Betancourt a la termodinámica y al rendimiento de las máquinas térmicas. Ha publicado al respecto un libro. Él nos hablará sobre la ingeniería de Agustín de Betancourt. Bien, empezamos ya, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marisa. Gracias al director de la Real Sociedad, José Carlos. Gracias a muchos compañeros, el decano del colegio, Emilio, la consejera insular de carretera, amigos betancuristas, Isidoro Sánchez, gracias por la asistencia, y demás betancuristas, Fernando Monteverde, los vi antes por ahí. Muy bien, hoy aquí en esta casa hablar de Agustín Betancourt, como pueden suponer, es para mí, para los ingenieros, es algo importante. Los ingenieros de caminos, canales y puertos, que es el objeto de la conferencia, están muy ligados a Agustín de Betancourt, y ya lo vamos viendo a lo largo de la conferencia y a lo largo de toda la historia. La aparición de un genio de esta envergadura viene acompañada de una serie de circunstancias que intentaré resumir en estos minutos, en estos breves minutos. Sin duda, el primer detonante es un tono familiar y, en segundo lugar, los buenos resultados que da la política de potenciación de la cultura para conseguir el progreso, el bienestar y la paz de los pueblos, y eso lo sabían y adoptaron la corona española y su gobierno cuando importaron de la Europa culta la Ilustración, que adopta los principios filosóficos que representa la culminación del racionalismo renacentista. Esta corriente de pensamiento o esa actitud entró en España, aunque un poco tarde, y duró hasta que Napoleón con los cañones y Fernando VII con la intolerancia destruyeron mucho de lo conseguido hasta entonces. Es precisamente a mitad del siglo XVIII, en pleno auge de la Ilustración en España, cuando nace Agustín Betancourt en el puerto de la Orotava, hoy Puerto de la Cruz, en el año 1758, el 1 de febrero, como fecha, como día clave que rememoramos los betancuristas cada año.
Agustín es el segundo hijo del matrimonio formado por el teniente coronel Agustín de Bethencourt y Castro, caballero de la Orden Militar de Calatrava, y Leonor de Molina y Briones. Su padre, descendiente del conquistador de Canarias, el normando Jean de Bethencourt, era el heredero del mayorazgo de Castro, que a su vez hereda su hijo mayor, José. Ya de pequeños, los tres hermanos mayores, eran 8 hermanos en total, José, Agustín y María del Carmen, asisten con su padre a las tertulias de Nava, en La Laguna, donde se concentraba la actividad intelectual de Tenerife. Allí conoció a José Viera y Clavijo, con el que coincidió en Madrid, y con José Clavijo y Fajardo, al que consideraba su segundo padre en Madrid. La tertulia de Nava se mantuvo unos 12 años hasta que en 1777 se fundó, aquí donde estamos, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, heredera del espíritu ilustrado y liberal de la tertulia, siendo su padre Agustín miembro fundador. Fue aquí, en la Real Sociedad, donde su hermana María del Carmen se convirtió en la primera mujer canaria en escribir e impartir una conferencia científica. Su hermano José presentó varias conferencias, método de cultivar moreras, de tintes, las máquinas epicilíndricas, en colaboración con Agustín. Me voy a saltar, va a haber poco tiempo, una parte de la conferencia. Este es el hermano José. En España es Carlos III, rey ilustrado, que reinaba cuando Agustín de Bethencourt llega a Madrid, venido de Génova, y junto a otros miembros de la nobleza viaja a Francia con frecuencia para estudiar e ilustrarse en las artes y las ciencias, entre los que destacamos a los condes de Campomanes, Aranda y de Florida Blanca, que luego fue el tutor de Agustín de Bethencourt, etc. Y trajeron periódicos, las universidades, las reales sociedades económicas de amigos del país, y surgen los jardines botánicos, los museos, laboratorios, academias de ciencias y artes. Tanto Fernando VI como sus sucesores Carlos III y Carlos IV, junto a sus gobiernos, impulsaron la política científica que fue decisiva para incorporarnos al tren de la modernidad de entonces. Este programa de Estado constaba de 4 puntos fundamentales: la contratación de científicos extranjeros, otorgación de generosas pensiones a científicos españoles para ir a centros y laboratorios foráneos. Agustín de Bethencourt fue beneficiado por esto. Creación de centros de experimentación en España para impartir e investigar la ciencia moderna, y la erección en Madrid de la Academia de las Ciencias, con rango y categoría de universidad, en lo que hoy es el Museo del Prado. Es quizás la metáfora de lo que significaba el impulso a las ciencias con este majestuoso edificio en la zona más noble de Madrid, cuyo proyecto arquitectónico lo realiza Juan de Villanueva. Está situado en la zona que luego también hizo el Casón de Buen Retiro, el Jardín Botánico, que ahora mismo es la zona más noble de Madrid. Ahí empezó con esta Academia de Ciencias, luego se convirtió en Museo del Prado. ¿Cómo es elegido Agustín de Bethencourt para ir a Madrid, de Tenerife, a proseguir sus estudios? La valía y el quehacer de los hermanos Bethencourt es conocida y elogiada por los ilustrados de la Real Sociedad Económica, y llega a la corona a través de su primo hermano Estanislao Lugo, Viña y Molina, su primo hermano. Tenía gran reputación en la misma y es el director de los Reales Estudios de San Isidro, a la que se suma la recomendación al rey Carlos III de don José Gálvez, que era hermano de Matías Gálvez, que vivía en Tenerife, en la finca al lado de los Castro de la Corporana. Era el administrador. Su hermano Pepe Gálvez fue ministro de India, que luego intervino cuando Agustín de Bethencourt estaba en Madrid. Y se conocían mucho, ¿no? Su formación la completa en la capital del reino, donde permanece hasta 1784, 5 o 6 años. Realiza estudios de ciencias por las mañanas, en los Reales Estudios de San Isidro,
y Bellas Artes por las noches en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, destacando en las dos sobremanera. En la Real Academia de San Fernando y demás de Bellas Artes solo se estudiaba el ornato de la arquitectura y podían dirigir edificios, puentes, caminos, canales. Desde el origen de la construcción no se distinguía entre ciencia y arte, función y forma. Eran complementarios y predominaba el aspecto funcional sobre el estético. Una casa era cobijo. La aparición de élites dominantes provoca la aparición de la arquitectura. El arte y la estética están impregnadas de significación social. El arquitecto y el ingeniero nacen de un tronco común, donde las funciones están prácticamente indiferenciadas, aunque el origen de los ingenieros está ligado a las construcciones militares como fortalezas y castillos. El arquitecto se va a decantar por construcciones civiles ligadas a la realeza y el ingeniero a las obras públicas ligadas al Estado. Surge la academia de la lucha de las academias y los gremios, famosa la lucha de los arquitectos con maestros de obra. A ese punto llegaban los que tenían la experiencia, los que venían de la escuela de Bellas Artes con pocos conocimientos técnicos. Se iba a establecer por primera vez la dualidad ingeniero-arquitecto, pues empiezas a exigirse soluciones a los problemas técnicos. La primera orden civil sobre obra pública data de los Reyes Católicos en 1497, concretamente para el arreglo de puentes y calzada. En América, en el último tercio del siglo XVI, se crea la figura del cosmógrafo cronista, especie de geógrafos naturalistas que recaban información de la geografía física y humana con personajes excepcionales, muchos con preparación técnica y de bellas artes. Ya a finales del siglo XVI y XVII trabajan los ingenieros militares, aunque de manera poco articulada. En el siglo XVIII surge, siguiendo el modelo francés, el cuerpo de ingenieros militares, como el que tenemos en la foto, ya formado y estructurado. Son los responsables y llevan a cabo una extraordinaria labor en el campo de las fortificaciones, la arquitectura y las obras públicas, civiles, caminos, puentes, obras portuarias, regadíos, sobre todo en América. Luego, posteriormente, en la época de los Austrias, muy poco se hizo al respecto, exceptuando la construcción de canales. Fernando VI, a mediados del siglo XVIII, puso en marcha un programa dedicado a la construcción de 6 grandes caminos desde Madrid. Son las 6 radiales que conocemos en la actualidad, ¿no? A las grandes capitales para hacer caminos rectos y sólidos, como está descrito en España, para facilitar el comercio entre las provincias y la cohesión e integración del territorio. Hasta entonces no había en España carreteras propiamente dichas. En España, así como en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en las últimas décadas del 18, ¿no? Del 19, bajo administración española, hacen su aparición, no sin fricciones gremiales, los ingenieros de caminos y canales, los nuevos especialistas en ingeniería civil, también de puertos, porque ya la ingeniería de puertos se sumó a mediados del siglo XIX, medio siglo después de la fundación de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales por Agustín de Bethencourt. Fue Carlos III quien dio su verdadero impulso a la construcción civil y obra pública, y el gobierno de Floridablanca fue decisivo. Fue precisamente Floridablanca a quien Agustín de Bethencourt propuso la creación de la Escuela de Caminos y Canales en 1785 y que se hizo realidad en 1802. 17 años, ¿no?, más tarde. Es tanto lo que destaca
Agustín de Bethencourt, en sus estudios y en sus dotes personales, que su nombre llega a oídos del primer secretario de Estado, el ya mencionado conde de Floridablanca, que le encomienda una visita de estudio a las famosas minas de mercurio de Almadén, en Ciudad Real. Esto recién terminada su carrera. Estos son, a ver, bueno, obras en, esto es un puente en Cuba, en Matanzas, La Habana. En Almadén, por encargo del conde de Floridablanca, permanece 4 meses y hace un informe descriptivo que señala deficiencias y mejoras. Y lo que consigue es sorprendente, es impresionante. Su primer trabajo. La producción de mercurio se dispara, como es un material que es necesario para llevar a América, para amalgamar el oro y la plata. La producción es tan enorme que Europa se inunda de oro y plata y crea un problema de inflación. Los estados tienen mucho dinero, más guerras, financian más guerras, una serie de problemas sociales y económicos, y no se sabía cómo atajarlo. No se conocía ni la palabra inflación, ¿no? Y bueno, consigue mejoras en la seguridad de la salud de los trabajadores, la producción, los métodos de transporte, ensacado y transporte a Cuba, se dispara y eso llega a oído de la corte, y encima a finales de ese mismo año sorprende con un lanzamiento de un globo aerostático en la Casa de Campo, que incluso él hizo que el rey se quitase el sombrero. Ya en sus 2 primeros trabajos se manifiesta como ingeniero de minas e ingeniero aeronáutico. Y veremos hoy cómo además de ingeniero de caminos y canales y puertos, se le puede considerar ingeniero en muchas otras especialidades, además de otras cosas. Con estos brillantes antecedentes en Madrid, el conde de Floridablanca lo recomienda al ministro de India, José Gálvez, y como técnico como era virrey de México, como técnico para las minas americanas. Y lo envían a París con el programa de las becas pensionados a estudiar fuera. Y se va a París a estudiar geometría y arquitectura subterránea, que es como se llamaba la ingeniería de minas entonces, ¿no? Arquitectura subterránea. Luego elige con libertad sus estudios, ¿no? A París la acompaña el ilustre tinerfeño Alonso de Nava y Grimón y hace un informe en el camino sobre el canal imperial de Aragón, que fue también muy valorado. En París permanece 7 años. A ver si hago una foto por aquí. Luego aerostático acá. Esto fue posteriormente, esto fue en el retiro, el de la Casa de Campo, yo no he visto ninguna foto. En París permanece 7 años, hasta 1791, dedicado a la formación hidráulica y mecánica. Es nombrado director de los demás pensionados en París, por España, y ahí tendrá la compañía también de su hermano José, que estando de viaje por Europa también es inventor y en esa época está dedicado a perfeccionar inventos relacionados con la marina. Luego aquí fue un arquitecto, sobre todo eclesiástico, aquí en Tenerife. Él volvió a Tenerife porque era el mayor y heredó el mayorazgo, ¿no? de Castro. Mucha gente dice que era tan brillante o más que Agustín de Bethencourt. Bueno, eso ya no se sabe. En París cursa los estudios en la prestigiosa École de Pont-et-Chaussée, fruto perdurable de la Ilustración, dirigida por el gran ingeniero Perronet, al que Sena debe algunos de sus más exquisitos y robustos puentes, con el que tuvo gran amistad. Se relacionó con los sabios y científicos más famosos de Francia, por ejemplo Gaspard Monge, cuyo tratado de geometría descriptiva luego traduce en Madrid en la escuela que fundó y dirigió, unos años después. También trabajó amistad con Abraham Louis Breguet, el genial relojero suizo, inventor del reloj de pulsera y inventor. Colaboraron en muchos
invento el telégrafo óptico, y también tuvieron muchos negocios juntos. En el verano de 1788, durante su estancia en París, cruza el Canal de la Mancha con el objetivo de conocer y perfeccionar la bomba de fuego, como se denominaba, la máquina de vapor, que era objeto de culto científico y posibilitaba la producción masiva en una amplia gama de procesos industriales. Watt y Boulton, inventor y financiero, no se niega a compartir, y menos con extranjeros, el secreto. Es un objeto estratégico. Pero, me imagino que lo contará después, voy a pasar de largo, pero luego ya con un simple avistamiento de la máquina en funcionamiento es capaz, se encierra en París y le consigue fabricarla. Es algo asombroso, ¿no? Conocimientos de termodinámica y física tremendo, ¿no? Por otro lado, es considerado por Inglaterra un espía industrial, el primero del mundo, lo que le acarreó luego problemas, sobre todo cuando intentó ir a Cuba por mar cuando España estaba en guerra con Inglaterra, que no pudo ir, por fin. En este periodo, tras numerosos inventos en París, recibe una felicitación del conde de Floridablanca por encargo expreso del rey y le encomienda varias misiones importantes. Y la compra de máquinas, instrumentos, libros para llevar a Madrid, ¿no? En este periodo parisino se casa con la inglesa Anna Jourdain, tienen 4 hijos y en 1791 regresa a Madrid. Coincide en Madrid con una situación política muy complicada y tensa que anunciaba la caída del conde de Floridablanca y con ello la proyectada Escuela de Caminos y Canales y el recién nacido Real Gabinete de Máquinas, que era un museo tecnológico, el primero en España, que reunía todas las maquetas, instrumentos, planos, libros, etcétera, todo el conocimiento existente en la época, ¿no? Traído de París. Y ese gabinete de máquinas luego se convertiría en la Escuela de Caminos y Canales en 1802. Cae Floridablanca, pero bueno, la mala noticia y la buena noticia es que entra Aranda, el conde de Aranda, que era embajador en París, era amigo de Agustín de Bethencourt, aunque dura poco tiempo. La crisis económica, la guerra con el gobierno revolucionario de Francia retrasan los proyectos y en esta situación se va a Inglaterra, pensionado por el gobierno español, que estuvo allí casi 4 años, del 93 al 96, 4 años. Está en Inglaterra, en Londres, encontró un ambiente cosmopolita, la capital de un vasto imperio. Se identificó con su sistema político y de convivencia social, con un ambiente de innovación industrial y comercial que le impulsó en sus estudios de la teoría de la máquina y de la cinemática. Se gestaba la primera revolución industrial, la vivió él directamente en Londres, ¿no? Allí perfeccionó notablemente el telégrafo óptico, sustituyendo al eléctrico, y también perfecciona la máquina de vapor. Luego, en 1795, se le plantea por el gobierno el traslado a Cuba para trabajar en los trapiches, porque, bueno, por una serie de circunstancias en Haití, la huelga de los esclavos, la producción, no hay suficiente producción de azúcar en el mundo, y la corona, también impulsado por los empresarios españoles en Cuba, le piden que vaya a Agustín Bethencourt para aplicar la máquina de vapor en los trapiches. Y no puede, no sale de La Coruña. Bueno, los ingleses lo atrapan y acaba en Madrid otra vez. Luego ya comentamos algo de esto. A ver, ¿por dónde iba? Bueno, aquí cabría hacer una reflexión.
que es importante. ¿Qué hubiera pasado si en vez de volver a Madrid, antes de formar la escuela, de fundar la escuela de camino, y luego su estancia en 16 años en Rusia, todo lo que hizo allí, qué hubiera pasado si se hubiera ido a Cuba y hubiera implantado allí todo su conocimiento, la máquina de vapor en la tapiche, su conocimiento de los canales de transporte y toda su visión que tenía general de todo, ¿no? Que era también político, ¿no? Fue ministro de Comunicaciones en España y en Rusia. Bueno, total, que ya de vuelta en Madrid, era el verano del 97, se entrevista con Godoy y Carlos IV. Ya estaba Carlos IV, ¿no? Eso de Carlos III. Y le otorgan una pensión en Francia para reponer todos los instrumentos, todo lo que llevaba para Cuba, se lo quitaron los ingleses, todos estos personales y tal. De vuelta a Francia. En esa época, Napoleón Bonaparte regresa victorioso de Egipto y es proclamado primer cónsul. Es el final de la revolución y el comienzo de un periodo bélico en Europa. Se le concede 1000 fanegas de cacao, abre la Real Fábrica de Algodón en Ávila, que se la da el gobierno en premio. Ahí trabaja su hermano Marcos, sufre las crisis también, tiene que vender propiedades en Francia con su amigo Breguet para financiar las pérdidas. En los negocios tuvo mala suerte. En esa época en Madrid, entre 1771 y 1802, es inspector general de caminos y canales y va a hacer realidad su sueño, que es la creación del cuerpo de ingenieros de caminos y canales y la creación de la escuela de la misma especialidad. Eso en 1802, cuando la funda. Los primeros ingenieros, bueno, profesores de la escuela, Lanz, Peñalver, Jais, que los ingenieros estamos aquí, les suena por todo lo que significaron esa época de lanzamiento. Y se abre la escuela en 1802 y luego a lo largo, en un periodo de tiempo, de ese principio de siglo, se cerró y se abrió 3 veces. En 1802, debido a la invasión francesa, que ocupa todos los Real Gabinete de Máquinas, todo el Retiro, era su sitio favorito del ejército para asentarse, ¿no? Los oficiales. En 1820, 12 años después, se reabrió, que fue una de las primeras propuestas del gobierno liberal en ese momento. En el 23, entra Fernando VII al volver a España como rey, el deseado, entre comillas, y consideraba que la escuela estaba contaminada por las ideas liberales y fue nuevamente clausurada. Y además perseguidos. Fue un retroceso en los adelantos y mejoras que España necesitaba en pleno siglo XIX. En esa época, en ese periodo, sin embargo, se abrió la escuela de tauromaquia, como todos sabemos. Se cerró la escuela de caminos y canales y se abre la escuela de tauromaquia. En el 34 se reabre por tercera vez, 11 años después, ya con carácter definitivo. Con la muerte de Fernando VII, su hija Isabel II giró hacia la España reformadora y liberal y crea el Ministerio de Fomento para impulsar las obras públicas. En esa época se ejecutan principalmente las primeras líneas ferroviarias en España. Hace unas reformas, establece la Dirección General de Caminos, reconstruye el cuerpo de ingenieros de caminos, canales, bueno, y la apertura de la escuela, ¿no? Luego ya posteriormente, en 1848, se crea la escuela preparatoria con 2 años en común para los... En esta escuela estudiaban los ingenieros de minas y arquitectura. Y en el 48 ya se crea una escuela preparatoria con 2 años en común para todos ellos. Y luego, en el 55, los arquitectos se separan. Hay un periodo de 10 años con una encarnizada polémica entre ambas profesiones que culmina con la separación definitiva en el 55.
Luego ya posteriormente, ya como otro hito, en 1970 se crea la Universidad Politécnica de Madrid, en el 70. Y desde ahí se desarrolla la actividad de la Escuela de Caminos hasta la actualidad. Yo empecé en esa escuela, se inauguró en el 70, yo empecé en el 72, empecé el segundo, y ahí fue donde conocí la asistencia de Agustín Bettencourt, porque tiene en el patio central de la escuela un busto, que nadie la conoce, no se habla en ningún sitio, no encuentro fotos por ningún lado. Y está en el centro del patio, en el patio central de la escuela abierto, en el centro del patio central, un busto de un señor con una columna alto, una placa, Agustín de Bettencourt y Molina, Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758-1824. O sea, imagínense la agradable sorpresa, ¿no? Bien, bueno, total, volvemos a cuando fundó la escuela, después de este adelanto histórico. Los 4 años siguientes a la fundación de la escuela son años problemáticos y él se dedica exclusivamente a la escuela. Es el director de la escuela, los programas, todo lo organiza. Es fantástico el programa que monta, ¿no? Luego en 1807, después de pasar este periodo, emprende nuevamente viaje a París, ajeno a que se despedía definitivamente de su patria. Se marcha en unión de su familia, que tuvo una clara motivación política, la tragedia de España. La tragedia de España. Francia era el modelo, el de la revolución, no luego el del periodo bélico. Hay muchas razones por las que abandona su patria. Allí permanece unos pocos meses, culmina su invento de las cruzas de embolobuso, famosísima. Así culmina el ensayo sobre la composición de las máquinas, libro de texto durante medio siglo en las escuelas de ingenierías de Europa, durante medio siglo. Y sigue desarrollando inventos como el termómetro metálico. Y si no logró algo realmente nuevo, innovador, que era la teoría dinámica de las máquinas, fue por un exceso de responsabilidades. En esa época, la teoría dinámica de las máquinas era algo totalmente innovador, como hablar de mecánica, de física cuántica en el siglo XX. En París tenía 2 opciones. Con la llegada del régimen belicista en Francia, Pepe Botella, que él no estaba de acuerdo con ese nombramiento. Está en Tricia, Inglaterra, está más cerca, su esposa era inglesa, pero había sido acusado de espionaje industrial. Total que decide, por insistencia del zar Alejandro I, en una serie de circunstancias, la amistad con Breguet, que a su vez era muy amigo del embajador de Rusia en París. El zar necesita a alguien como Agustín de Bettencourt, después de varios encuentros en Erfurt, aprovechando una visita de una reunión de Alejandro I con Napoleón. Agustín de Bettencourt va a esa reunión y se entrevista con el zar. Cruza Alemania 2 veces, va y viene de allí 2 veces, de San Petersburgo, negociando su contrato, ¿no? Y él decidiendo qué hacía, en esa época irse a Rusia. Bien, en total que bueno, el tercer bloque de la estancia en Rusia, la voy a pasar muy por encima, es lo que ahí se establece con su familia, se encuentra en San Petersburgo, recibido con honores por el zar, que tiene en la imaginación una ciudad nueva, sin parangón, abierta a Occidente a través del Golfo de Finlandia, cosmopolita, neoclásica, y como Venecia y Ámsterdam, bien comunicada con el interior por canales navegables. Agustín se encuentra allí una ciudad totalmente anegada, los canales impracticables, hambrunas, la draga hace un montón de inventos, la draga de Cangilones, famosa de Crosta, una isla en medio de San Petersburgo, allí en la bahía, con una fortaleza, puerto militar, comercial. Muchos problemas San Petersburgo estaba hundida y encima el zar quiere hacer algo como Venecia y Ámsterdam comunicadas. Pues eso lo consigue Agustín Bettencourt.
después de estos inventos que me los voy a pasar, la Draga decide convencer al zar para que la planificación de las carreteras se haga desde el Estado y no desde las provincias. Proyecta la primera carretera de San Petersburgo a Moscú, otra hace la frontera con Finlandia, hace el puente arco más largo del mundo, recibe la condecoración Nevsky por eso. Bueno, aquí tengo la foto que este es el gabinete de máquinas, la primera sede del Palacio de Buen Retiro de la Escuela de Caminos, el zar Alejandro I. San Petersburgo en la actualidad, la Draga está en Angelones, que es una producción de 50 veces más la que se hacía en otros países europeos. Estas son las fábricas de cañones en Rusia. Esta es la fábrica de moneda, no sé si la de San Petersburgo o la de Polonia, que hizo el proyecto, estilo neoclásico. Hizo toda la maquinaria, incluso diseñó los billetes. Algo, habían introducido billetes falsos para desestabilizar al país. Y me salto esto. Bueno, después llega la catedral de San Isaac, que monta todo. Por supuesto, se lleva a San Petersburgo un montón de arquitectos e ingenieros de España y de París, sobre todo. Las clases ahí se dan en francés. Organiza todo esto. La catedral de San Isaac es famosísima. Hoy en día está secularizada y es un museo de su propia construcción. Quizás es la única en el mundo, un museo de la propia construcción del continente, ¿no? Luego, el Picadero de Moscú, que es una de las obras más populares, ¿no? El zar quiere ir a Moscú para celebrar la victoria contra Napoleón y le encarga una nave donde puedan la caballería entrenar en pleno invierno, sin pilares, y hace un edificio. Se tiene que armonizar con el Kremlin, que está cerca, y hace una elevación de una columna, hace este impresionante edificio neoclásico, que fue todo un récord mundial de luces sin pilares intermedios. La gran obra de planificación fue la feria de Nizhny Novgorod, esto es el edificio principal, la traslada de sitio porque había inundaciones. Esto era Nizhny Novgorod, la actual Gorky, era el centro del comercio con Asia, Europa, entre Asia y Europa. Ahí era el comercio. Rusia vivía prácticamente de esto. Resuelve todos los problemas de implantación territorial, hace todo, y allí se dedica todos sus últimos años, mucho tiempo. Entre medio, viaja por todo el país, también va su primo. Voy a contar un poco, a simplificar todo, no sé cómo voy de tiempo, ya me habré pasado. Va con su primo Agustín Monteverde Betancourt, sobrino, ¿no? Sobrino, que trabaja en los puertos de Odessa y Sebastopol, en Crimea, en el sur. Y bueno, es que claro, antes decíamos que era ingeniero de minas y aeronáutico, con las minas y el globo, pero claro, que fue ingeniero industrial, todas las máquinas de fábrica, ingeniero naval, el barco dragador, de telecomunicaciones, el telégrafo, ingeniero militar, fábrica de artillería, cañones, arquitecto, toda su etapa final en Rusia, planificador y urbanista, medioambientalista, todo el trabajo que hizo en la Vega de Granada con los agricultores, todo el estudio de deforestación, de erosión, de roturación. Hombre de negocio que tuvo poca suerte, inventor, director del Real Gabinete de Máquinas de Madrid, fundador y director de las escuelas de Madrid y del Instituto de Cuerpo de Vías de Comunicación en San Petersburgo, la Escuela de Caminos Canales en San Petersburgo. También la fundó y la dirigió. Inspector general de Caminos Canales en España, Caballero de Santiago, teniente general de los ejércitos de España y de Rusia, ministro de Vías y Comunicaciones en Rusia, presidente del Comité para Obras de Edificación Hidráulicas, primero en San Petersburgo y luego en Moscú, que organizaba todo el plan de embellecimiento de las dos ciudades. Poseedor de la Gran Cruz de Alejandro Nevsky. Y ya termino con un comentario. La ingeniería de caminos, canales y puertos tiene competencias en ámbito del territorio que abarcan tanto la planificación como la ejecución de infraestructuras que lo cubren en su totalidad, el territorio, ¿no? La ingeniería española, fruto de perdurable, sin ya amenaza de cierre, esperemos,
Esperemos, no que hay que confiarse, ¿no? Es una potencia mundial, la ingeniería española. Se exporta incluso al primer mundo. Las infraestructuras son claves para nuestro desarrollo económico y modelo de bienestar. Por ello, priorizarlas y financiarlas debe ser materia de Estado. Nuestras infraestructuras han hecho posible la vertebración y cohesión del territorio. Han impulsado la competitividad en sectores clave de nuestra economía como el turismo y las exportaciones. Han provocado un positivo despertar económico en términos de retorno fiscal, creación de empleo, promoción de la industria nacional y han contribuido al bienestar social a través de la reducción de los costes externos de nuestro modo de transporte y el acceso a suministros básicos prioritarios. Este libro es de Antonio Rumeo de Armas, que es Ciencia y Tecnología de la España Ilustrada. Lo editó el Colegio de Ingenieros de Caminos en el 1980. Yo lo tengo, la obra considerada quizá más completa de Agustín Bettencourt, muy técnica, muy de los programas de la escuela, pero una biografía fantástica de Antonio Rumeo, tinerfeño, académico, considerado uno de los mejores historiadores de España y también considerado por muchos el mejor especialista en Agustín de Bettencourt. Esta biografía definitiva y totalmente documentada, Ciencia y Tecnología de la España Ilustrada, con ella quiero terminar con un texto extraído de este libro. No se ha hecho justicia en España a este hombre verdaderamente insigne y excepcional. Como sabio, resiste la comparación con cualquiera de sus contemporáneos, gozando de la admiración de la Europa culta de su tiempo. Como inventor, rivaliza con Leonardo da Vinci y Juanero Turriano, por la cantidad y calidad de sus ingenios. Y como hombre de acción y de gobierno, alentó proyectos, establecimientos y fundaciones que todavía hoy perduran para glorificación de su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra don Amílcar. Muchas gracias. Excelentísimos señores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, director, don Isidoro Sánchez, amigos todos, conocidos, betancuristas. Yo estoy aquí para hablarles de un genio, de una figura poco repetible, de Agustín de Bethencourt y Molina. Ya se ha hablado ayer y hoy bastante de su trabajo en el campo de la técnica, en el campo de la ingeniería, y yo no voy a reincidir, a hablar de las mismas cosas. A mí me gustaría, voy a hacer una apretada síntesis de su itinerante galopar técnico-científico entre España, Francia, de nuevo España, Francia que fue y vino varias veces, Inglaterra, de nuevo Francia, de nuevo España y tal. No voy a hacer ese recorrido porque es bastante pesado. Voy a condensar las acciones más importantes de este sabio en cada país. En España, en Francia, en Inglaterra y en Rusia, donde terminó sus días. ¿Quién fue Agustín de Bethencourt y qué fue? Porque hay que hacerse las dos preguntas. Para responder a la primera, no se entiende la verdadera dimensión del personaje si no se contempla su triple vertiente de ingeniero, de técnico, ¿no? de hombre de ciencia, de científico, y gravitando sobre estas dos cualidades enormes que lo acompañaron a este hombre de inteligencia excepcional, su cualidad de artista. Artista que él conoció y convivió y discutió muchísimo en sus etapas españolas con el gran genio de la pintura, amigo de él, don Francisco de Goya. Y vamos, si no entendemos esta triple dimensión, no comprendemos al personaje, no comprendemos a este genio.
a ver, esto es por aquí. Así. Y por lo tanto, el título es este, Visión general de un personaje polifacético, las memorias máquina de vapor de doble efecto y la fuerza expansiva del vapor, como ejemplo de colaboración entre la ciencia y la técnica. A la segunda pregunta de qué fue, él fue muchísimas cosas y fue lo que tuvo que ser en cada momento, lo que pudo ser, y en este orden, pues fue un magnífico químico cuando tuvo que purificar el carbón de piedra. Fue un magnífico físico cuando tuvo que estudiar el vapor de agua, que ya hablaremos de eso. Fue un urbanizador magnífico cuando urbanizó barrios enteros de San Petersburgo. Fue un arquitecto sin haber estudiado arquitectura. Fue un organizador, fue un constructor de puentes, fue todo lo que quiso ser. Y eso, señores, eso no lo hace sin un genio. Eso aparece una figura cada no sé cuántos siglos. Bien, paso rápidamente, pues todos saben que en un lugar de Tenerife, parodiando al célebre Cervantes, en un lugar de Tenerife cuyo nombre todos conocemos, que es el Puerto de la Cruz, antiguamente Puerto de la Orotava, nació este personaje que vivió aquí hasta los 20 años. Su padre lo llevaba a la tertulia de Naval. Aquí él fue apoderado también de esta casa, en Madrid, fue apoderado. Y entonces aquí se fijó en él un tal Matías Alves, lo recomendó a su hermano, que era ministro de Marino, y él fue becado a Madrid. A Madrid llega él y se encuentra con la constelación canaria. Nunca ha habido en Madrid tantos canarios empleados en la corte y de categoría como en aquella época. Los hermanos Betancourt, ¿no? Porque estaban los dos, los hermanos Iriarte, los primos hermanos Viera y Clavijo y Clavijo y Fajardo, don Lope Antonio de la Guerra, que era cronista, etcétera, etcétera. Era, bueno, la constelación canaria, una verdadera pléyade. Hay Estanislao de Lugo y Molina, que era su primo hermano, director del Real Colegio de San Isidro, etcétera, etcétera. Él fue y trabajó, él estudió ciencias por la mañana y bellas artes por la noche, porque esa llamada artística lo motivaba mucho. Él no se hizo ingeniero en la península, él estudió ciencias en general, fundamentalmente matemáticas y física. Y la química, que en ese tiempo no existía como tal ciencia independiente, estaba subsumida en la física. Pero yo tengo noticia por las investigaciones que he hecho de que efectivamente en el Real Colegio de San Isidro estaban los mejores laboratorios europeos, porque se preocuparon de ir a Francia, a París y traer material muy bueno. Seguramente Agustín de Betancourt aprendió mucha química allí, como lo demostró después. Lo demostró en varias ocasiones, porque él, además de purificar el carbón de piedra, se empleó en el blanqueo en el blanqueo de la seda, ¿entiendes? Acometió una serie de obras interesantes, por ejemplo, con químicos tan prestigiosos como Chabanot y Proust. Proust era el segundo químico de Francia después de Lavoisier, que estuvo en España y trajo la química a España. Estuvo en Segovia, estuvo en el norte también y estuvo en Madrid. Bien, España en la segunda mitad del siglo XVIII, bueno, tuvo una recuperación por el Florida Blanca, don José Moñino Redondo, el conde de Florida Blanca, que fue protector de Agustín de Betancourt.
Y España se dedicó un poco a la búsqueda del siglo perdido. El siglo XVII había sido un siglo científicamente importantísimo para Europa, donde pensemos en las figuras de Galileo y Newton, por no citar a Descartes, Leibniz, etcétera, etcétera. España lo perdió. España lo perdió en guerras de religión, etcétera, etcétera, y se desangró. Entonces, pues, bajo Florida Blanca, Campomanes, Aranda, esta gente que era realmente buena, se inició en España una recuperación y en concreto Florida Blanca se dedicó a enviar becarios a Europa para que se formaran, importó científicos, uno de los cuales fue Proust, y sustituyó un poco las anquilosadas universidades españolas que estaban bastante desprestigiadas por reales colegios. Eso se hizo, esa labor dio su fruto y España, ciertamente, bajo el reinado de Carlos III, se recuperó. Entonces, uno de los becarios fue Agustín de Betancourt, que va a París, pero antes se dio a conocer en España porque al terminar sus estudios, Florida Blanca le encargó que supervisara las minas de mercurio de Almadén. Él no solo las supervisó, sino que las arregló, les achicó el agua, les mejoró la maquinaria, incluso cambió los métodos de producción del mercurio para que los pobres obreros que estaban allí no se envenenaran, porque se envenenaban y duraban un año. Entonces, eso lo cambió todo. Tal es así que en Almadén hay un monumento donde se le recuerda porque salvó vidas. Eso lo hizo él con solo 25 años. Solo 25 años. Y lanza el primer globo, que se lo disputó durante mucho tiempo Vieri Clavijo, pero que no, que Lope Antonio de la Guerra dijo que él había sido el primero en lanzar un globo. Bien, la segunda etapa española, estoy condensando las etapas. Él marcha a Francia de 1784 a 1791, en que es repatriado obligatoriamente, porque la revolución en Francia se radicaliza. Él simpatizó con aquella primera etapa de la revolución, conoció a muchísima gente, al mismo Lavoisier, según Romeu de Armas, seguramente leyó su magnífico libro Principios de Química, el primer libro de química moderna, digamos. Conoció a científicos como al matemático Lagrange y a otros más, ¿no? A Perronet, a Prony, una persona que tuvo muchísimo contacto con él y que lo ayudó en sus investigaciones sobre el vapor. Bien, él se dedica en Francia, aprende máquinas, él regresa a España de nuevo y le dice a Florida Blanca que él no va a estudiar arquitectura subterránea y eso, que eso no le gustaba, que él estudia máquinas, era lo que le gustaba. Si se pregunta hoy qué fue fundamentalmente Betancourt, que fue muchísimas cosas, yo les diré desde mi punto de vista que fue un constructor de máquinas de cualquier tipo. Desde máquinas para segar la hierba en Inglaterra, que asombró a los ingleses, o de moler sílex, o máquinas de cualquier tipo, en fin, de telares, de molinos de viento. Él construyó todo tipo de máquinas, amén de las magníficas máquinas que sirvieron en Rusia para las columnas de la Catedral de San Isaac y de la columna de Alejandro. ¿Entiende? De manera que fundamentalmente fue eso, un constructor de máquinas, pero fue muchísimas cosas más. La segunda etapa en España fue muy corta, del 91 al 93. Él y sus colaboradores se habían recorrido Europa buscando máquinas y reunieron varios centenares de máquinas que trajeron a España y las instalaron en el Palacio del Buen Retiro. Él se desilusionó mucho porque la burguesía industrial española miró aquellas máquinas como si fueran simples piezas de museo, apenas
se interesaron. Su proyecto de la Escuela de Caminos se veía aplazado, y entonces le dijo al rey que lo mandara a Inglaterra, que quería ampliar estudios allí, y fue efectivamente del 93 al 96. Bien, me olvido de la tercera etapa española. La tercera etapa española fue la de apogeo de él. Un enorme poder, pues fue cuando intentó construir el telégrafo óptico en España. No llegó sino 4 estaciones, porque, en fin, un cambio político. Urquijo, que lo apoyó, pues fue cesado. No solo fue cesado, fue encarcelado por la Inquisición, porque decían que era ateo y masón. Bueno, fue sustituido por otro. Entonces, él, en esta etapa madrileña es cuando por fin, en 1802, se funda la escuela de Caminos, pero también se hace intendente general del ejército, o lo nombran director general de correos, de caminos, etc. Acumula cargos, realiza un trabajo enorme, agotador. Fue su última etapa hasta 1807. En 1805, que fue la derrota de Trafalgar, ahí hay un declive enorme de España. Incluso yo me estoy acordando de una de las cartas citadas por Juan Cullen ayer aquí, cuando él decía: yo me fui de España porque, dice, en ese tiempo no se arrimaba a la corte ninguna persona que se preciara. Fíjense ustedes cómo estaba en la política española en aquellos tiempos. Yo tengo cartas de la esposa de Betancourt con otras amigas, etcétera, etcétera. Hablaban de la situación española y decían que incluso los funcionarios reales no cobraban su sueldo. Y Godoy se dedicaba a vender títulos y cosas de esas. Él ya no aguantó esa situación y se fue a Francia en 1807. Hizo una visita fugaz a Rusia porque él era ya una autoridad. El zar lo invitó a Rusia, le prometió: no, quédate aquí, que tal igual. Y él se vino a Francia por una sencilla razón, porque sus amigos estaban en Francia, porque Francia era un país muy desarrollado, y en principio a él en Rusia pues no se veía. Un país muy atrasado, un país, en fin. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el ataque en 1802, la sublevación madrileña y la represión del mariscal Junot, eso fue terrible. Entonces él, al fin y al cabo militar y patriota, pues optó por refugiarse en la embajada rusa, y ya así se fue en 1808, acaba en Rusia. Lo paso todo, pues eso ya. ¿De qué les voy a hablar? De la revolución, de la ruptura del antiguo orden y tal. Todo eso lo vivió él allí. Esta etapa francesa fue la más importante para él, porque fue la que lo catapultó a la fama. En 2 años, 1789, el año de la Revolución, y 1790, presenta a la Academia Francesa 2 memorias, una sobre la máquina de vapor de doble efecto, que había conseguido adivinar su funcionamiento en Inglaterra en un viaje fugaz en 1788, noviembre de 1788, y otro, la fuerza expansiva del vapor de agua, que es una memoria muy poco estudiada, y yo me llevé una sorpresa hace una docena de años, cuando, escribiendo una biografía de Betancourt por encargo del gobierno de Canarias, me encontré oí hablar de una memoria, pero yo no la encontré aquí. Entonces, por medio de Juan Cullen, me puso en contacto con una rusa, buena investigadora de Betancourt, Irina Gutsevich, y tuvo la gentileza, sin conocerme, de enviarme por ordenador, página a página, la memoria, que estaba en francés, con una letra muy mala. Tuve que acudir a mi hija, que estudió francés. Bueno, yo sé también un poco, pero
pero no lograba hasta que tuve la suerte de que conseguí en Madrid un ejemplar ya pasado a máquina. Cuando yo leí aquella memoria me di cuenta que no se había estudiado, aquella memoria no se había estudiado. Entonces yo, como estudié un poco de termodinámica y sé algo del equilibrio líquido-vapor, pensé, digo, bueno, esto hay que estudiarlo. Cogí las ecuaciones del equilibrio líquido-vapor, los modelos matemáticos, etcétera, etcétera, y no cabía en mi asombro. Allí estaban todas las leyes del equilibrio líquido-vapor, además enunciadas por primera vez en la historia. Habían una serie de leyes, unas descubiertas por Agustín de Betancourt y otras que estaban en el experimento, que se podían ver, que fueron descubiertas años después. Pero él anticipó la primera fórmula, la relación de la presión con la temperatura del vapor, que, fue mejorada por Clapeyron y Clausius, pero que los resultados eran prácticamente los mismos. Solo que, claro, ya se conocieron otros parámetros nuevos como calores de vaporización, densidades de sustancias gaseosas y tal, que en aquel tiempo no eran conocidos. Pero es más, en la máquina de vapor, y esto tiene una importancia fundamental, Agustín de Betancourt se dio cuenta de que la máquina de vapor funcionaba mucho mejor en invierno que en verano. ¿Y eso por qué? Él hablaba de la pereza estival de la máquina de vapor. Lo que ocurría era algo que luego les contaré porque es muy sencillo, además, pero que fue, ya se los anticipo, él puso el germen de la eficiencia de la máquina térmica que recogió Carnot, Sadi Carnot, hijo de Lázaro Carnot, que murió joven a los 30 y tantos años, ¿no?, de tifus, y que fue matematizado después por Emilio Clapeyron, un magnífico investigador que Betancourt se llevó a Rusia para que trabajara en Rusia, ¿entiendes? Y que enunció la forma más inteligible del segundo principio de la termodinámica, de manera que el germen del segundo principio de la termodinámica está en la observación de Betancourt. Luego se los completo. La última etapa francesa, la esclusa de Embolo-Busso y ensayos sobre la composición de las máquinas. Miren, en la esclusa de Embolo-Busso él demostró que era un matemático importante porque en el planteamiento del problema tuvo que resolver una ecuación diferencial en un tiempo en que no había ninguna teoría de las ecuaciones diferenciales. Él la resolvió, con lo cual pues hizo una enorme contribución. Es una memoria muy bonita, pero no tengo tiempo de extenderme en ella. El ensayo sobre la composición de las máquinas, yo solo les digo, ya se ha referido Soriano a él, que fue el primer libro sobre máquinas modernas y que fue el libro de texto durante 50 años en todas las escuelas de ingeniería de Europa, menos en España, porque además se escribió en francés, se tradujo al inglés y asómbrense ustedes, se tradujo al español este libro en 1994, no me equivoco, 1994, increíble. Lo escribió con el matemático mexicano José María Lang en francés. Él sabía francés desde pequeñito, porque aún para los libros de ciencias había censura inquisitorial. ¿Entiendes? Entonces él lo publicó en París. Se lo publicó un editor que se llamó Hachette, aquí está. Y ya les digo que es increíble lo que ocurre en este país. Pero bueno, pasó, la primera revolución, ya saben ustedes que Inglaterra, si Francia, que en tiempos de Betancourt tenía 600.000 habitantes aproximadamente, era el país de la ciencia, el país de la técnica era Inglaterra. Y Londres era una populosa ciudad, la más populosa de toda Europa, con 1 millón de habitantes, con barrios enteros dedicados a la metalurgia, a la fabricación de telares, a la fabricación de máquinas. Allí Betancourt se encontró como en su casa, era lo que quería. Él en este primer viaje
averiguó cómo funcionaba la máquina de vapor. Él pensó en un doble efecto, en que el vapor le daba al émbolo por las dos caras, por eso el rendimiento era el doble, ¿entienden? Y entonces, hizo un esquema, y en lo que llegó a Francia le dijo a su constructor que hiciera, y se hizo la máquina de vapor, incluso con mejoras. La repartió por Europa. En Rusia, bueno, la puso en todos sitios. En Francia también se utilizó mucho. Y una que mandó a España la perdieron, porque así ocurre en este país las cosas. Bien. El último país al que llegó Rusia era una sociedad atrasada profundamente. Fíjense ustedes los datos. Un 90% de campesinos adscritos a las propiedades, los siervos, se vendían con las fincas. Un 7%, que es una cifra tremenda, de nobles, ociosos y despilfarradores. Y solo un 3% de clase media, es decir, prácticamente nada. Bueno, allí en Rusia todo estaba por hacer, y llegó este hombre con una veteranía, con un conocimiento todavía fuerte, con ganas de trabajar, y que le dieron medios, porque Alejandro I ya le dijo a sus colaboradores y tal: cuando el señor Betancourt puede entrar a cualquier hora del día sin necesidad de que se anuncie. Y él despachaba con el zar cuando quería. Fue su mano derecha, no se movía nada, ninguna obra en Rusia sin el beneplácito de Betancourt. Formó la Escuela de Caminos no solo en Madrid, sino otra en Rusia, construyó puentes, construyó fábricas de monedas, mejoró fábricas de cañones, etcétera, etcétera. Y sobre todo, fíjense ustedes que Betancourt fue un hombre de futuro. Voy a decirlo ahora antes de que se me olvide. La trilogía técnica en aquel tiempo de revolución industrial era carbón, vapor y hierro. Esos tres elementos los utilizó Betancourt. El carbón, porque en Francia, en el Jardin des Plantes, construyó unos hornos. Él se dio cuenta de que no se separaban bien los componentes del carbón en los hornos que había, hizo experimentos hasta lograr separar, en un tiempo cuando no se sabía prácticamente nada de química, separaba los componentes volátiles, las breas, los alquitranes, etc., y logró conseguir un carbón de buena calidad para que el hierro no saliera quebradizo, ¿no? Efectivamente. Y lo que... Y en ese aspecto, pues esos elementos claves de la revolución industrial los cuidó mucho. También el hierro, porque sus últimos años en Rusia, uno de sus últimos inventos, el último invento de él fue un siderómetro para medir la elasticidad y la fuerza de los componentes de hierro que tenían los puentes, ¿no? El siderómetro fue uno de sus últimos inventos. San Petersburgo, la draga de Koronza, que no la construyó en España porque decían que era demasiado potente y el proyecto no lo pudo hacer en España. En Rusia lo hizo, estuvo trabajando ininterrumpidamente durante 12 años. En la península de Kronstadt, en el Báltico. Y aquí, en San Petersburgo, su primera hazaña fue que cuando llegó allí no podía entrar ni salir ningún barco, no podía, y él en 4 o 5 días desatascó los muelles y canales, ¿no? Bien, Catedral de San Isaac y la columna de Alejandro I, donde se demostró el poder de sus máquinas. Nizhny Nóvgorod fue el compendio de un múltiple saber. Ahí hizo de todo. Urbanizó, construyó canales, edificios, hizo de todo. Una obra maravillosa. Y en la Catedral de San Isaac, aunque él la encargó a un arquitecto francés joven, Augusto Montferrand, que él trajo de Francia, Augusto Montferrand no daba un paso sin consultar. Tal es así que una vez
ya muerto Bethencourt, el hijo de Bethencourt, Alfonso, hablando con Augusto Monferrán, este último se le sinceró y le dijo: yo era como un albañil a las órdenes de tu padre. Eso le dijo. Bien, bueno, paso un poco porque ya lo he explicado. La máquina de vapor fue una intuición genial. Miren ustedes, en ese tiempo el aspecto externo de las máquinas decía mucho de su funcionamiento interno. Y Bethencourt era un perro viejo en máquinas. Había construido y había visto todo tipo de máquinas. Entonces, con solo ver el movimiento ascendente y descendente del pistón uniforme, dijo: aquí hay un doble efecto. Esto no es una máquina atmosférica, que el pistón sube, luego se hace el vacío y cae por gravedad. No, no, no. Aquí hay algo más. Y efectivamente tenía toda la razón. Bien, entonces la feliz idea de Bethencourt, recogido por Sadi Carnot, que ya les comenté antes un poco, está en lo siguiente. Miren ustedes, esto es un ejemplo que se entiende muy bien. Para un mismo caudal de agua, la potencia energética de un salto de agua depende de la altura de la que cae. Pues lo mismo ocurre en una máquina de vapor. La eficiencia térmica, su rendimiento, depende de la altura térmica, entendida como la diferencia de temperatura entre el cilindro y el exterior. Por eso funcionaba mucho mejor una máquina de vapor en invierno que en verano, porque la altura térmica era mayor, como la altura del salto de agua. ¿Entiende? Eso lo descubrió Bethencourt y fue una idea que recogió Carnot y luego Clapeyron. Que Clapeyron, además de eso, es uno de los que hizo de los que descubrió la ecuación de los gases perfectos que tanto nos gustaba a nosotros en tiempos de bachillerato. Efectivamente, bueno, la máquina térmica dice efectivamente que no todo el calor puede transformarse en trabajo, ¿no? Se extrae una cantidad de calor del foco caliente, se cede otra cantidad al foco frío y solo la diferencia es la que se convierte en trabajo. Eso es lo más sencillo del segundo principio de la termodinámica. Hay otras formulaciones mucho más complicadas en términos de entropía y tal, en las que nos vamos a entrar aquí. Dios, ¿esto qué pasó? Aquí está la máquina térmica. La fuerza expansiva, paso muy rápidamente. Sí, muy rápidamente. Miren ustedes, imagínense una olla a presión, pero sin válvula de seguridad, equipada con termómetro y manómetro. Meten un líquido y lo calientan. ¿Qué es lo que ocurre? Que el líquido, una parte del líquido pasa al estado de vapor, la temperatura sube, la presión sube. La presión sube hasta que ya, como la presión aumenta, no puede evaporarse más líquido, o prácticamente la cantidad de líquido es despreciable en la que se evapora. Y lo que ocurre es que el vapor que está ahí se recalienta. Entonces, Bethencourt hizo este experimento porque él decía: tiene que existir una colaboración entre ciencia y técnica para que la técnica no sea una rutina ciega. Eso lo dice él en unas palabras muy bellas. ¿Entienden? Aquí están las curvas de presión, temperatura para agua y para alcohol. Presión frente a temperatura. Y entonces aquí están las primeras leyes del equilibrio líquido-vapor enunciadas por él, que ustedes consultan hoy un libro de termodinámica y dicen esto. ¿Entienden? Y dedujo una fórmula que relacionaba la presión con la temperatura, la primera en la historia. Ajustes y desajustes, claro. ¿Qué observó él? Si se intentaba ajustar toda la curva, había un desajuste. Él observó que habían dos partes en la curva. Una parte exponencial y otra parte lineal,
Ven ustedes aquí, hay una serie de puntos alineados que corresponde al calentamiento del vapor, que aumenta linealmente la presión con la temperatura, y otra parte la de abajo. Entonces hay dos funciones, hay dos fenómenos, dos leyes diferentes. La primera fue mucho más tarde de Betancourt, la que descubrió Clausius y Clapeyron, pero que Betancourt encontró una fórmula que era equivalente. Y la segunda, la que descubrió más tarde Gay-Lussac, una de las dos leyes de Gay-Lussac. Aquí se ve perfectamente la estupenda correlación. Todo esto me dio a mí un trabajo, pero yo estaba disfrutando porque veía que todo esto salía, ¿no? Esto fue un tesoro oculto durante más de 2 siglos, porque además hay otra serie de leyes que yo he comprobado, la ley de presiones, la de Rennes-Young, la de During-Koch-Olde. El propio Betancourt descubrió la ley de presiones, acabo, ley simétrica de presiones y temperaturas. Betancourt descubrió que a temperatura constante el cociente de presiones entre los vapores de alcohol y de agua era constante. Aquí lo tienen ustedes. Intentó hacer lo mismo con la temperatura y se desanimó porque vio que el cociente para una presión constante, el cociente entre las temperaturas de los vapores no se mantenía constante, pero claro, ¿qué escala utilizaba? La escala Reaumur. No se conocía entonces la escala absoluta de temperatura. Yo me molesté en pasar los datos de Betancourt a grados absolutos y vean ustedes, 10581, 10582, es que esto es de una exactitud asombrosa, un experimento muy bien hecho. En fin, no podía averiguarlo todo porque es así. Si la temperatura de ebullición de un líquido depende, como sabemos todos, de la presión atmosférica, ¿no? Si hervimos agua en el Teide no hierve a 100 grados, hierve a menos. Y la presión atmosférica depende de la altura, por la transitividad, la temperatura de ebullición depende de la altura. Por eso los serpas y los indios de Perú hierven un recipiente con agua y saben a qué altura está. ¿Entienden? La Academia debe premiar el celo y la inteligencia al señor Betancourt, que ha conseguido para Francia un descubrimiento, la máquina de vapor, cuyas repercusiones se verán en el futuro. La memoria es digna de ser aprobada. Y el caballero Betancourt debe ser incluido en el registro de sabios extranjeros. Miren, bueno, es igual. Al final de su vida, Betancourt, y ahora sí acabo ya definitivamente, era un promotor de ideas. Se formó un grupo que se conoce con el nombre de Grupo de los 3B, Betancourt, Bazin y Bers. Bazin era francés y Bers era escocés. Betancourt dirigía ese grupo y le encomendó a Bazin que estudiara la navegación fluvial en ríos y lagos con su máquina de vapor, y fue, efectivamente, Betancourt vio en el año 17 y 18, 1817 y 18, vio navegar buques de vapor en los lagos rusos, y a Bers le encomendó que estudiara el ferrocarril. En el Museo del Ferrocarril de Rusia se recuerda a Betancourt por este futurismo que tuvo. Esos dos inventos de futuro se deben a Betancourt. De manera que, ¿qué fue Betancourt? Un internacionalista en el campo de la ciencia, una persona que trabajó para el beneficio de la gente, una persona con unas ideas y con un futurismo tremendo, pero al mismo tiempo con un realismo, porque hacía bien todo lo que hacía. En definitiva, señores, un genio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos conferenciantes, pues sus palabras nos han permitido conocer
mucho mejor a nuestro homenajeado Agustín de Betancourt y al entorno en que desarrolló su obra. Estamos un poco ajustados de tiempo, habría posibilidad de una o dos intervenciones si alguien quisiera hacerlo. Le ruego intervenciones cortas porque tenemos exactamente 5 minutos. Sí, por favor. Bueno, salud. Salud. Se dijo que no tuvo suerte Agustín de Betancourt con los negocios. Sería muy difícil admitir que su inteligencia mercantil no estaba a la altura de su inteligencia técnica y su inteligencia científica. Bueno, miren, yo, si quieren, contesto lo que yo sé de él. Él era un auténtico desastre administrando. Tal es así que en su última etapa, en Nizhny Nóvgorod, él encomendó la administración a una persona que lo engañó. Por otra parte, él se casó con una inglesa, Anna Jourdain, a la que le daba dinero y despilfarraba todo el dinero. Él le vendía los relojes a su amigo Breguet, que fue amigo íntimo de él durante toda la vida, y Breguet le pedía el dinero y le decía, ay, que no me acuerdo, etcétera, etcétera. Fue un auténtico desastre en el campo de la economía, no administraba. Él estaba en su mundo de la inventiva, ¿entienden? Y lo otro no le interesaba. Y a eso se le unió la mala suerte también, con la fábrica de algodón de Ávila, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo, con la crisis económica. Después también el gobierno le dio muchas concesiones de importación de cacao de América y no lo llevaba bien. También lo de la mujer era muy despilfarradora, muy famoso, y él tenía eso como algo con Breguet, que tenía, que le decía, véndeme algo que para pagar las deudas de la fábrica de algodón. Sus negocios fueron muy malos porque él tuvo unas zapaterías también en Francia, pero nunca sacó nada. Él no sacó nada. Un hombre que podía haberse hecho inmensamente rico si hubiera sido administrador, pero no. Bueno, él le pidió al zar cuando estaba moribundo que ayudara a su familia, ¿no? Sí, porque no tenía ningún medio, y el zar lo cumplió, ¿no? Como recordó otro día Isidoro. Muy bien. ¿Alguna petición de palabra más? Por favor. Aquí dijo que comentó algo sobre su estancia en Cuba. ¿Podría decir algo con qué relación fue? Sí. La estancia, el frustrado viaje a Cuba. Eso fue cuando volvió de Inglaterra en el 96, hacia final del siglo XVIII, sí. Él volvió de Inglaterra, en España las cosas no iban bien, y los empresarios de Cuba del azúcar, como creo que lo comenté antes, la revuelta de los esclavos en Haití, el gobierno se propuso, una de las cosas buenas humanistas del gobierno, mejorar los salarios de los trabajadores en Cuba, que no pasara lo mismo que en Haití, integrarlos, mejorarlos. Y entonces pensaron en Agustín de Betancourt para llevar las bombas de vapor a los trapiches. Y cuando fueron a buscarlo a Londres, una comisión con empresarios del azúcar, y al final salió de La Coruña en un barco de transporte, un mercantil de transporte y una fragata inglesa. Yo estaba en guerra España con Inglaterra. Lo abordaron y volvió a Lisboa el barco. Incluso casi muere en una tormenta. O sea, se salvaron de milagro. Le quitaron todo lo que llevaba, toda la instrumentación, libros, cartas, todos estos personales, le quitaron todo. Ahí se fue, creo que lo comenté antes, ¿no? Se fue a Madrid, estaba Carlos IV y Godoy, y ahí empezó otra vez a retomarse la apertura de la escuela de caminos, etc. Eso debería escribirse algo imaginario, ficticio, que hubiera pasado si hubiera ido a Cuba, ¿no? Desde luego hubiera sido una gran pérdida para Rusia, sobre todo, ¿no? Muy bien.
Tenemos que terminar ya, porque una cosa que es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife es muy puntual en el principio y en el final. Únicamente recordarles que mañana continuamos con el ciclo de Agustín de Betancourt, pero vamos a dar un salto de siglos. Hasta ahora, ayer y hoy, analizamos la ciencia, la tecnología, la obra de Agustín de Betancourt, la investigación en la época de Agustín de Betancourt. Mañana empezamos con la innovación, la investigación, la tecnología en el momento actual. Mañana impartirá una conferencia el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, don Rafael Rebolo, que nos hablará sobre la astrofísica y la ciencia como el motor de innovación y desarrollo. En estos días se han leído los periódicos, pues de una gran actualidad, entre otras cosas por el estudio que ha hecho la Universidad de La Laguna, en el que se pone de manifiesto que por cada euro que cuesta los estudios, el IAC concretamente, aporta 3 euros a la economía de nuestro archipiélago, y también está de una gran actualidad por la disputa que tenemos con Hawái para la instalación del gran telescopio de 30 metros. Mañana pues nos hablará de todo esto, y en las sesiones siguientes también estaremos en el momento actual de tecnología en el ámbito de las energías renovables. El lunes nos presentarán el proyecto de El Hierro, 100% energía renovable, el proyecto de Gorona del Viento. Muchas gracias de nuevo a los conferenciantes, muchas gracias a ustedes por su asistencia.